Bueno amigos, bienvenidos a su programa Medicina Profesional. Me encuentro con mi padre, el doctor Valentín González, y estaremos hablando sobre una continuación, un tema muy interesante sobre no solamente dolor en las piernas, pero particularmente este dolor causado por osteoartritis y en muchos casos neurogénico, dolor que viene a veces desde la espina, desde el área lumbar, inclusive a veces directamente, ya sea en el pie, en la rodilla o hasta en la cadera. Así que en el día de hoy estaremos hablando un poco más sobre qué alternativas tenemos, qué tratamiento nos ofrece la medicina y cómo abordar estos problemas. Saludos amigos, para beneficio de los que no pudieron sintonizar el programa anterior, estamos hablando sobre dolor en las piernas, que ¿verdad? Muchas veces empieza desde la cintura, inclusive sus causas, como ha mencionado el doctor Valentín. En el día de hoy vamos a estar enfatizando más en qué se puede hacer, los tratamientos, lo que pudiéramos dividir, ¿verdad?, en tratamientos médicos, en tratamientos que no son intervencionales y en tratamientos que ya requieren intervenciones. En futuros programas habíamos mencionado, y se los recuerdo, vamos a estar hablando de los dolores en las piernas causados por problemas circulatorios. Así que los tratamientos que van a estar oyendo en el día de hoy están dirigidos principalmente a los problemas causados por osteoartritis, o como le llamamos, la artritis común. Perfecto, podemos comenzar con un paciente de ejemplo, un paciente que se presente con un dolor particular como vimos en el paciente de la radiografía en el programa anterior, una radiografía donde tenía cambio de osteoartritis, tanto en el talón, en lo que llamamos en la parte dorsal, el empeine, y a veces pacientes que también tienen ese dolor en las rodillas. ¿Cómo se evaluaría ese paciente y qué podemos ofrecerle dependiendo si es un dolor de inicio bastante leve o si ya sea un dolor más severo? Sí, amigos, cuando llegamos al diagnóstico, llegamos a la conclusión de que el problema que estamos trabajando es uno de artritis común, el primer paso, principalmente en los casos más leves, que agraciadamente son la mayoría, la primera recomendación es el uso de analgésicos orales, ¿verdad? Y esto puede haber cierta controversia, como tú mencionaste en el programa anterior, los ejercicios, los vamos a mencionar, son importantes. Alguien pudiera decir, pues mira, ¿por qué no empezar con ejercicio? Pues nosotros estamos dando, ¿verdad?, lo que sería el consenso en la literatura médica, y en los casos tempranos, prácticamente en todos los sitios, ¿verdad?, que consultamos confiables, pues el uso de acetaminofén es una de las primeras líneas. Este analgésico en particular trabaja a nivel central. No se sabe el mecanismo exacto, y sí sabemos que hay muchos medicamentos que se venden sin receta, que le añaden inclusive un antihistamínico que da sueño, que se utilizan para el tratamiento de la artritis, principalmente cuando las molestias interrumpen el sueño. Yo a mis pacientes en particular le digo que traten primero el acetaminofén solamente, sin el antihistamínico, porque si podemos resolver algo con un solo medicamento, no veo cuál es la utilidad de empezar con dos. La mayoría se mejoran suficiente, pueden dormir bien y pueden evitar otro segundo medicamento. Y una parte importante de por qué hablamos de medicamentos, muchas veces esto se hace en conjunto con recomendar los cambios, quizás lo que sea, a veces la suela de los zapatos, ese proceso más específico en el caso de un paciente que tenga un dolor en el pie. Pero aunque es un problema crónico, sabemos que hay pacientes que tienen quizás por un ejercicio o un día de más actividad, lo que en inglés llaman los flare-ups, los empeoramientos. O sea que a veces no es que estamos recomendando que el paciente esté en medicamento para la artritis todo el tiempo, sino que este medicamento ayuda a quizás controlar esos síntomas, y vamos a hablar un poquito sobre los antiinflamatorios, esos síntomas en la etapa donde hay un componente agudo en un proceso crónico. Yo creo que eso es importante porque así el paciente ve que estamos tratando de trabajar con algo que es un proceso y ayudarlo en esa etapa donde quizá el dolor es más molestoso que el usual. Estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Y quiero enfatizar esos puntos porque me parecen particularmente importantes. El hecho de que nosotros estemos
recomendando el uso de acetaminofén. No quiere decir que usted lo tiene que usar constantemente por vida, porque muchas veces es un empeoramiento temporero. Nosotros le decimos al paciente, tan pronto usted se mejore y pueda suspender el uso del medicamento, así lo haga. Ese es un punto importante. El otro punto importante, nosotros sabemos que los medicamentos, ¿verdad?, pueden tener efectos secundarios. De hecho, prácticamente cualquier terapia, aún las no medicamentosas, pueden tener efectos secundarios. Pero lo interesante, por lo menos en mi experiencia, y esa es mi filosofía de tratamiento, que una sola tableta al día de más o menos 500 miligramos, o sea, no tiene que tomar ni siquiera 1000. Si tiene necesita 1000, pues habrá caso, pero la inmensa mayoría, con una dosis baja de 500 miligramos al acostarse, resuelven el problema y el paciente puede dormir bien hasta que mejore en unos días o en algunas semanas. O sea, no estamos hablando este otro tipo de medicamento que el paciente tiene que estar usando 4, 8 pastillas al día. Por ende, los riesgos de una sola tableta al día versus los beneficios que puede reportarle al paciente, la diferencia es tan marcada que definitivamente es una de las herramientas que primero utilizamos en nuestro armamentario para estos episodios agudos que el doctor Valentín describió. Me viene a la mente, ¿verdad?, una idea importante, particularmente cuando estamos tratando esto, en este caso, para mejorar el sueño, ahora que vemos tantos estudios sobre la importancia del sueño, los efectos antioxidantes que tiene el sueño. Así que el concepto aquí es que queremos mejorar esa osteoartritis, ya sea para que usted duerma mejor o la actividad física, que pasa mucho también con los pacientes de circulación. Nosotros queremos ser ese puente a que usted pueda volver a su actividad física, a un mejor sueño, porque todo eso es parte de la calidad de vida y por eso es que estamos tratando la osteoartritis, no solamente por la molestia, ¿verdad?, el dolor, que puede haber varios niveles, sino por qué le va a permitir eso hacer usted, si es irse a caminar, irse a hacer ejercicio, compartir con la familia o, en este caso, como usted menciona, hasta dormir mejor, ¿verdad?, porque un dolor que no lo deje dormir, pues va a tener su efecto. Así que otro que no quería que eso nos pasara es la parte tópica en estos medicamentos, que podemos quizás inclusive hasta ponerlo primero o hasta en esta parte inicial. Definitivo, o sea, obviamente cada caso uno lo evalúa y el paciente también va viendo cómo tiene respuesta, pero sí, usted ha traído 2 puntos. Habló sobre los medicamentos que son antiinflamatorios, vamos a hablar, pero precisamente quería entrar a las alternativas tópicas, porque si el paciente yo no lo puedo mejorar con una dosis de acetaminofén al día, pues antes de recurrir a aumentar las dosis, definitivamente yo iría a muchas alternativas tópicas que existen, la inmensa mayoría con beneficio. Sí. Si vamos a empezar, el que yo utilizo para los casos más severos, pero no lo utilizo para todo y le voy a explicar el por qué, es la capsaicina. Este es un nombre un poquito difícil de recordar. Viene bajo distintos nombres comerciales. Por eso les recomendamos a los pacientes que se aprendan el nombre del ingrediente, porque así dentro de todas las marcas, no queremos decir una marca en específico, pero pueden mirar por la parte de atrás y a veces están viendo bajo distintas marcas el mismo medicamento. De hecho, yo se lo escribo porque no pretendo que nadie, pero como aquí no lo podemos escribir, lo repito, capsaicina. Okay. Este es un medicamento tópico que mucha gente narra anecdóticamente que lo sacan del ají para que le haga conexión al que lo haya oído, porque cuando uno se lo aplica arde muchísimo. Inclusive yo les recomiendo a mis pacientes que se compren guantes, unos guantes de fregar si no tienen acceso a otro, cosa de que cuando terminen de aplicarse el medicamento directamente en el área afectada puedan botar los guantes, porque si el medicamento se lo aplican con la mano sin guantes y luego se tocan los ojos o áreas así bien sensitivas, van a sentir muchas molestias. De hecho, es una de las razones por las cuales yo no se lo recomiendo a todos mis pacientes, se los recomiendo a los más severos, porque los que son menos severos a veces resuelven con mentol. Inclusive yo he visto casos, por eso es que a veces los pacientes son tan individuales, he visto casos que inclusive, no sé si es por el alivio particular del mentol, muchos pacientes prefieren mentol, o sea que aunque el mentol en teoría es uno más leve y también viene en distintos %, que es otra cosa que he visto, pero sí es una alternativa que los pacientes muchas veces lo usan en complemento con el capsaicin o a veces hasta lo prefieren.
Correcto. Hay ungüentos a base de salicilato, hay ungüentos a base de alcanfor, y la lista yo no pretendo aquí ni cercanamente, ¿verdad? Pero mi experiencia ha sido que prácticamente todos estos ungüentos que se usan para los dolores en las piernas y para la artritis tienen efectos positivos en los pacientes, y en la medida que podemos utilizarlo y evitar dosis altas de antiinflamatorios, que ya en dosis altas sí pueden tener impacto al hígado, pueden tener impacto al riñón, pues que así lo hagan y lo eviten. Aprovechemos esta coyuntura para ir a una pausa y luego regresamos para hablar un poco más sobre la parte de medicamentos antiinflamatorios y también cómo esos medicamentos antiinflamatorios se pueden dar mediante inyección. Así que continuamos. Bienvenidos de vuelta, amigos. Estamos hablando sobre no solamente el tratamiento para el dolor de las piernas, luego de explicar las causas, sino los distintos tratamientos que podemos usar. Ya cubrimos una parte inicial de cuál es la primera intervención para esto, y ahora nos movemos hacia la categoría de medicamentos antiinflamatorios para lo que es el dolor por osteoartritis, mayormente en las distintas coyunturas. Sí, quería añadir, antes de pasar directamente a medicamentos, ¿verdad?, orales, en tabletas, en pastillas, en cápsulas, todo este tipo de formas, que estos medicamentos hoy día están viniendo también tópicos con muy buena efectividad, con menos riesgo, inclusive se consiguen sin receta. El nombre genérico, ¿verdad?, porque no queremos estar diciendo marcas, pero el nombre genérico del más usado es diclofenac. Así que tienen esta alternativa antes de recurrir a los medicamentos, que cuando hay que recurrir a ellos, pues hay que hacerlo. ¿Algo especial en la aplicación de esos medicamentos tópicos antiinflamatorios, quizás en comparación a otras partes tópicas, en cuestión de cantidad? ¿Cómo usted lo ha visto? No, la única advertencia fue la que hicimos con el capsaicin. Los demás medicamentos, como se toleran mejor en la piel, ¿verdad? Porque el capsaicin ya hicimos la advertencia, inclusive el uso de capsaicin yo a veces lo limito a 3 días, que eso no lo dije anteriormente, porque si usted lo utiliza más tiempo puede darle hasta una quemadura en la piel. Y obviamente no deben de tener ¿verdad?, heridas expuestas en el área donde se está utilizando. Y igual todos estos medicamentos, como todo medicamento, tiene un límite. Estamos pensando aquí usualmente una coyuntura específica, no necesariamente varias coyunturas y mucha superficie del cuerpo, pues no es recomendable. Claro, así que, si son los otros, los que son a base de mentor, alcanfor, o los que a base de medicamentos, ¿verdad?, no esteroidales que vienen tópicos, eso pues puede ser más flexibilidad, puede utilizar en la espalda completa, puede ser toda una extremidad o hasta las 2 extremidades. Así que vamos entonces a pasar a los medicamentos ya se llaman no esteroidales. Antiinflamatorios. Y entonces en la parte oral de los distintos que tenemos, yo comenzaría por mencionar el ibuprofen, ¿verdad?, que son las distintas, también vienen distintas marcas, distintas formulaciones, y las distintas dosis, ¿verdad?, desde 200 miligramos hasta, en casos que ya es usualmente con receta, de 800 miligramos, como un ejemplo de estos medicamentos antiinflamatorios, pero como sabemos es una familia bastante amplia y bastante grande. Déjame decirle a nuestro público que se pregunte por qué se llaman no esteroidales. Es porque los esteroidales son derivados de cortisona. Todo el mundo sabe los riesgos que tiene la cortisona utilizada a largo plazo. Y entonces la cortisona es un medicamento muy útil, pero hoy día se utiliza más intervencionalmente, que vamos a hablar más de eso sistémico, adelante. Pero esta familia comparten, ¿verdad?, las características que no son derivados de cortisona. Claro, si se utiliza en cantidades muy grandes por mucho tiempo, pues puede tener un impacto al riñón, que los pacientes que tienen insuficiencia renal deben ser particularmente cuidadosos al utilizarlo. Y mucho más cuando hay tantas marcas que se consiguen sin receta. Gracias a Dios, usualmente son dosis reducidas, pero hay que tenerlo en cuenta. Y quiero aprovechar que el propósito de este programa y esta conversación es facilitar esa conversación con su médico para que le haga las recomendaciones específicas, porque como hablamos, muchos de estos medicamentos, dependiendo cuál sea su condición y sus factores de riesgo, pues tenemos que tomarlo en consideración para las distintas dosis y cuánto tiempo vamos a estar usando estos medicamentos.
Bueno, vamos a hablar ahora con relación a las terapias intervencionales, que como ya adelanté, muchas de ellas, ¿verdad? Se trata de utilizar la cortisona en dosis bajas, en localizaciones específicas, para tener todos los beneficios que puede reportarnos con un mínimo de riesgo. Como usted bien dice, estamos pasando ya de la parte antiinflamatoria no esteroidal, que eran los ibuprofen, naproxen, a veces el toradol, que caen en esta familia. Ahora nos movemos a lo que son lo que llamamos comúnmente como la esteroide, ¿verdad? Las inyecciones de esteroides. En este caso, de manera intervencional, a través del tiempo hemos visto que podemos ser más específicos con dosis más pequeñas en las coyunturas más afectadas. La importancia de eso es que no tenemos que dar una pastilla de esteroides o usualmente una inyección, como comúnmente a veces se da una inyección en el músculo para un efecto sistémico generalizado. Yo estoy seguro que nuestro público tiene una pregunta y quiero formularla. Se ha discutido y quiero que nos abunde sobre el uso de imágenes para guiar las inyecciones a estos discos que usted nos mostró en los MRI. Es mi impresión que esa guía se hace a través de CT. Correcto, podemos hacerlo no solamente CT, realmente podemos hacerlo a través de fluoroscopía e inclusive ultrasonido, así que podemos usar toda la gama de imágenes. Comúnmente yo diría que hoy en día fluoroscopía y ultrasonido han tomado una mayor preponderancia en estos procedimientos, y la idea es, como habíamos analizado anteriormente, en el MRI tenemos las facetas que a veces tienen inflamación líquido, a veces el disco como tal, y a veces son ya las coyunturas, que es el mayor factor de inflamación. Cuando son coyunturas pequeñas, muchas veces el ultrasonido para lo que es las muñecas, para lo que es el mismo tendón del bíceps y hasta el hombro, se está usando mucho ultrasonido. También la fluoroscopía nos permite ver un factor adicional, que es que inyectamos un poco de lo que llamamos medio de contraste, que nos permite documentar bajo fluoroscopía que estamos en la cavidad, en el sinovio, en el espacio que queremos. Y entonces eso lo usamos mucho para las inyecciones de rodillas, de caderas y hombros. Y nos permite esa, no solamente guiada por imagen, la inserción de la inyección, sino de que tenemos confirmación de estar en el espacio, que es bien importante y ninguna otra especialidad puede ofrecer esa confirmación. Y entonces luego inyectamos el medicamento, que usualmente una combinación del medicamento esteroidal que utilicemos y algo, ¿verdad? Un medicamento como una lidocaína, que permite un alivio inmediato. Ese alivio inmediato tiene un componente bien importante, aparte de que el paciente se siente mejor de inmediato. El esteroide, pues aunque es bastante rápido, contrario a lo que a veces pudiéramos pensar, el esteroide ya en una hora tiene unos efectos bastante marcados y rápidos, pero el alivio de la lidocaína en esa inyección nos ayuda desde el punto de vista diagnóstico. Es otra confirmación que tenemos en adición a la confirmación por medio de imagen. Es decir, ese paciente que tiene un dolor que responde a esta inyección de lidocaína con esteroide en este caso, pues estamos probando que esa era la causa. Y un ejemplo o otro procedimiento que hacemos para las partes de la columna es uno de los primeros procedimientos que hacemos para documentar que el síntoma del paciente corresponde con esa región anatómica que ya nosotros sospechamos. Sí, un punto que a mí me parece particularmente interesante, ¿verdad? Hemos hablado aquí del uso de las herramientas, cómo el uno disponer de distintas herramientas y utilizarlas en el momento adecuado es bien importante. Y me parece curioso, y quiero enfatizárselo para beneficio de nuestro público, cómo usted discutió que el MRI es bien importante en el diagnosticar la condición. Sin embargo, el ultrasonido, que quizá no la utilizaríamos en ese punto en particular para el diagnóstico, es particularmente importante para hacer un envío de la intervención específica de lo que se diagnosticó. ¿Y por qué lo enfatizo? Porque quiero, ¿verdad?, que nuestro público tenga la idea de que el ultrasonido no lo estamos mencionando aquí porque para diagnosticar un disco es la modalidad, porque puede entonces ir donde su médico, mire, yo oí que haciendo un ultrasonido del disco de la espalda me pueden hacer el diagnóstico, y eso no es lo que estamos diciendo, es el uso correcto
de cada modalidad y de cada herramienta, y eso a mí me parece particularmente importante. Sí, muchas veces lo complementamos. Obviamente el ultrasonido tiene el beneficio que hoy en día nosotros contamos con ultrasonidos portátiles, que podemos ver la imagen desde un dispositivo como este, una tableta o un teléfono, y nos emite ¿verdad? Radiación ionizante, que es algo adicional, un beneficio adicional, y lo podemos ver en vivo, quizás una imagen más rápida. Así que verdaderamente se complementan, y creo que esto ha sido el tema común en estos programas, cómo complementamos nuestras distintas herramientas para hacer ese diagnóstico y tratamiento más certero de la condición del paciente. Bueno, amigos, estamos llegando al final de este programa. Obviamente es un tema bastante extenso y abarcador. No hemos podido cubrir, ¿verdad?, las modalidades ya de terapia física, modalidades quirúrgicas. Creo que para el próximo programa podemos hablar un poco sobre esos aspectos de terapia física y quirúrgico que serían parte complementaria de este tratamiento. De este tema. Pues ya habiendo cubierto las distintas terapias, desde ejercicios, aditamentos, en el caso de zapatos especiales, plantillas especiales, medicamentos tópicos, medicamentos orales no necesariamente antiinflamatorios, los antiinflamatorios no esteroidales y las inyecciones de esteroides, para ser más específicos y guiados por imagen. El próximo paso en pacientes que no respondan de la manera que quisiéramos a estos tratamientos, pues podemos hablar un poco sobre las opciones quirúrgicas. Usualmente estas opciones quirúrgicas, particularmente en el área lumbar, envuelven la remoción de esos fragmentos de disco, lo que se llama una disquectomía. Esas disquectomías pueden ser por sí solas. Ahora hay distintos métodos mínimamente invasivos para remover ese disco, ese fragmento de disco. También hay unos dispositivos que son para mantener ese espacio intervertebral, lo que en inglés se llamarían los spacers. Y a veces puede venir acompañado esta disquectomía de una fusión de algunos niveles. Eso es que un nivel, ya sea L4, L5 o L5S1, se fusiona como una estructura para evitar quizás más degeneración, y dependiendo lo que se vea en el estudio y lo que su médico le recomiende, usualmente un neurocirujano o un ortopeda con entrenamiento en espalda sería el especialista que realiza este tipo de procedimientos, pero aún estos especialistas siempre recomiendan que no tome esto como primera opción, sino que debe ser un proceso. Recuerde que a veces los dolores de espalda tienen un componente agudo, y es importante tratar de sobrellevar ese componente agudo para saber verdaderamente cuál es el dolor y el efecto residual de este dolor de espalda, porque idealmente queremos evitar estas operaciones, que son operaciones que tienen su complejidad y tienen sus cambios. Así que ese es el mensaje que quiero dejarlos en cuanto a los dolores, particularmente los neurogénicos de espalda, pero sabemos que también hay intervenciones para las rodillas, para los pies, pero creo que quizás la misma precaución aplica. O sea, debemos ir por los pasos, debemos de tratar de ser lo menos invasivos y solamente movernos hacia el próximo paso cuando verdaderamente esos primeros pasos no hayan dado resultados. Bueno, amigos, antes de despedir el programa, quiero invitarlo a que nos acompañe en el próximo programa, que vamos a estar entrando ya a los dolores de las extremidades inferiores causados por condiciones vasculares, tanto arteriales como venosas. Así que anticipamos que esto va a ser también otra serie de programas, así que acompáñenos.